No por ser la Champions, el mejor torneo de todos, significa que no hay polémicas, que no hay robos. Al contrario, hay y de sobra. Generan y dividen opiniones argumentando que esa orejona no cuenta, que esa orejona está robada, está manchada. Hay partidos icónicos para el recuerdo que marcan un antes y un después de este deporte, con robos, con escándalos. Pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Estas son las 10 más grandes polémicas en la historia de la UEFA Champions League. Número 10, Real Madrid contra Juventus en el año 2018. Y es que si de supuestos robos hablamos, siempre los grandes protagonistas serán el Madrid y el Barcelona. Pues arrancamos con los blancos, con los merengues. Nos situamos en la 17-18. Tenían ya 2 orejonas al hilo, eran dominantes, aplastantes, casi invencibles. Pero la envidia de los rivales llevaba a ver con pinzas cada uno de sus encuentros, con binoculares para encontrar el mínimo error, el mínimo detalle arbitral y considerarlo un robo. Pues fue ante la Juventus en los cuartos de final donde se desató la polémica de esta campaña. La ida fue en Turín, en donde los dirigidos por Zidane aplastaron a la vecchia señora 3-0. Ese día, el icónico gol de Cristiano Ronaldo, su histórica chilena, así que tenían pie y medio en las semifinales, y más sabiendo que la vuelta se jugaría en el Bernabéu. Pues en el Templo Blanco se llevaron una grande sorpresa. La Juve revivió, hizo un gol desde el minuto 2 Mandzukic, volvía a marcar antes del medio tiempo y al 61 el empate, de 3-0 a 3-3 y en casa, en el Bernabéu. Con esto se irían a los tiempos extras. Los italianos tenían el momento anímico, la ventaja mental. Era cuestión de tiempo para que el cuarto gol juventino cayera, hasta que en el minuto 92, penal para los merengues. Penal para el Real Madrid. Lucas Vázquez caía dentro del área tras sentir un contacto de Benatia. Se veía una y otra vez la repetición en donde sacaba la pierna el defensor por delante de Lucas, pero quedaba la duda, la intriga de si esto era penal. Buffon se volvía loco, le gritaba al árbitro y el inglés lo expulsaba. Tenían que cambiar de portero, entraba Chesney y Cristiano convirtió ese cobro. Se salvó el Real Madrid de último minuto. Se clasificaban y justamente esto fue lo que enojaba, lo que enfurecía a la Juventus. 1, que pruebas claras de que era falta no habían. Y 2, el momento, al minuto 92. ¿Robo o no robo? Para mí, robo. Número 9, Borussia Dortmund-Málaga en el 2013. Un equipazo histórico, de culto, de esos que a todos nos daba gusto verlos jugar y hoy recordarlos. Con Isco, con Joaquín Sánchez, De Michelis, Roque Santa Cruz y dirigidos por el mítico ingeniero Pellegrini. Del otro lado también un cuadrazo, ese Dortmund de Klopp con Lewandowski, Gundogan, Götze o Royce. Para el partido de ida en la Rosaleda un 0-0, todo quedaba para el Signal Iduna Park. Ahí partidazo. Arrancaba con un tanto de Joaquín y contaba el gol de visitante, así que partían con ventaja doble los españoles. Lewy descontaba, pero aún no era suficiente. Y Eliseu al 82 marcaba el gol definitivo, el que los metía a las semifinales, el Málaga a las semifinales. Algo histórico, una hazaña tremenda. Pero era la casa de los Black and Yellow, ellos no se podían rendir y a través de Marco Reus consiguieron descontar. Soñaban con uno más, pero ya pasaban del 90. El Málaga, a pesar del 2-2, se metía a la siguiente ronda y de pronto llegó la polémica. Entre rebotes y remates muy trabados encontró Felipe Santana la pelota a centímetros de la portería. Él solo la empujó, remontaba el Dortmund faltando segundos para que esto se terminara. Willy Caballero, el portero, de inmediato salió reclamando el fuera de lugar. En España titulaban esto como robo. Le robaban al Málaga, pero hoy que se cuenta con más tecnología o incluso con más evolución, te puedes dar cuenta que robo aquí no hay. Aparte, el gol de Eliseu, el que les daba aún más ventaja, estaba adelantado al momento de que se ejecutara el pase. ¿Robo o no robo? Para mí, no robo. Número 8, Inter de Milán en contra del Barcelona. Semifinal icónica
icónica en el 2010, el primero de los grandes enfrentamientos entre Mourinho y Guardiola. Aquí las polémicas iban para los dos lados. The Special One se quejaba de una expulsión a Thiago Motta en la vuelta, un manotazo que derribó a Busquets, que se hizo el agredido, pero que incluso él mismo volteaba a ver cínicamente quitándose la mano del rostro, dándole a entender a todos que estaba bien y solo había exagerado. Pero aquí el robo parece que no es del Barça al Inter, al contrario, del Inter al Barça. En la ida en San Siro los culés empezaban ganando, de forma justa o válida, empataba Sneijder y Maicon le daba la vuelta. Hasta aquí todo bien. El problema llega en el tercer tanto interista, un fuera de juego clarito de Milito. Cuando Sneijder toca la pelota, el príncipe Milito estaba por delante de Piqué. Ese fue el 3-1, el que casi dejó sentenciada la eliminatoria a favor de Mourinho. Y también ese mismo día un penal clarísimo, evidente que le cometía el holandés Wesley a Dani Alves. Lo derribó dentro del área y no se señaló nada. Mucho hubiera cambiado en el Camp Nou si no se hubiera señalado ese 3-1 a favor del Inter, o bien si se hubiera marcado ese penal sobre Dani Alves. Sé que el hubiera no existe, pero si aquí estamos ante el partido en específico, robo o no robo, esto es robo. De todas maneras, yo creo que Mourinho le había encontrado la forma de vencer a Guardiola, hubiera pasado posiblemente de Special One, pero si respondemos la pregunta, robo o no robo, esto es robo. Número 7, Chelsea-Liverpool en el 2005. Este no es tan recordado y es evidente el robo en contra del Chelsea, de los Blues, de este equipo que desafortunadamente le ha tocado sufrir escandalosos arbitrajes en su contra. Más adelante vendrá, ya saben cuál. Pues aquí nos situamos en las semifinales. En Stamford Bridge empataron a ceros. Un duelo de grandes entrenadores, Mourinho con Rafa Benítez. El Milan de Ancelotti ya estaba clasificado a la final. Ya tenía su plaza asegurada en Estambul, así que esa segunda plaza entre Mou o Benítez. Todo se definía en Anfield Road, pues la polémica llegó desde temprano. Stevie G filtró para que de frente rematara Varos, quedó el rebote, disparó Luis García y rechazaba en la línea el defensa del Chelsea. El árbitro señalaba esto como gol y al revisar la acción una y otra vez nos damos cuenta de que no cruzó jamás la línea de gol el balón, ni cerca estuvo. Pero como es 2005 y no existe tecnología, la decisión de los abanderados o bien del árbitro se quedaba tal cual era. Gol de Liverpool. Se le recuerda este enfrentamiento como el duelo del gol fantasma, del gol que no era, y es que fue el único tanto marcado de esa serie. Así quedaron. Ese gol de Luis García fue al minuto 4. Nunca pudo anotar Drogba y compañía. Caían en Anfield. Se clasificaba Rafa Benítez para que en la final en Estambul nos regalaran un espectáculo. Robo o no robo, para mí un robo clarísimo. Número 6, Tottenham-Manchester City en el 2019. Este ya un duelo con VAR y es uno de los mejores recuerdos que tengo de partidos en esta competición. Juegazazazo. En la ida un tranquilo 1-0 a favor de los Spurs. Y en Etihad, en la vuelta, es donde llegó la magia, pero también la polémica. Al minuto 4, gol de Sterling. Al 7, empataba Son. Al 10, doblete de Son, pues al 11. Solo un minuto después, gol de Bernardo Silva. Estamos apenas en el minuto 11 y ya van 2-2. Y en el global 3-2 para los de Pochettino. Pues el juego siguió y parecía que llegaba el mandato de Guardiola. Sterling hacía uno más y ya en la segunda mitad, el Kun, el gol que los metía a las semifinales. Era el 4-3 global a favor de los Citizens, una locura del partido, un sube y baja de emociones. Clasificado fuera, eliminado empatado, remontando, lo tenía de todo. Pero llegaba lo que nadie quería, la polémica. En un córner Llorente anotaba y con esto volvió a ser el clasificado el Tottenham. Se revisaba la acción y es que parece que el remate fue con la mano. El VAR mostraba una y otra toma y para el árbitro no había contacto con la mano de Llorente. Gol válido para los Spurs. Al cierre había hecho otro tanto más Sterling con el cual se encendía como nunca antes Etihad. Se metían de último momento a las semifinales, pero ese gol anulado por fuera de juego. Les mataban la ilusión, la esperanza y esto desataba escándalo. Más allá de este último gol anulado, lo que se hablaba era de Llorente. Él había tocado el balón con la mano, incluso lo aceptó en conferencia de prensa. Es verdad que quizás me roza la mano, pero vamos, ya que no hay intención ninguna de meter el gol con la mano, así que es gol legal. Decía que nunca fue su intención rozar el balón con la mano, pero esto importa poco, no cuenta la intención. Una mano en ataque siempre se señala como falta.
Así que robo o no robo, esto es robo. Número 5, Real Madrid, Atlético de Madrid en el 2025. Ronda de octavos de final y como siempre tenso, apretado, partidazo. La ida la ganaban los merengues en el Bernabéu con un 2-1. La vuelta desde los primeros segundos conseguía el empate de los colchoneros en su casa. Se echaban para atrás como siempre. Conservaban el empate global y aunque Vini tuvo el penal de la victoria, lo mandó a volar. Se fueron a los tiempos extras, pasaron del 120, nadie encontró ventaja y entonces penales. Ahí es donde llega la polémica. Mbappé hacía el primero, Sorloth lo mismo, Bellingham el segundo y luego Julián anotaba. Se resbalaba pero el balón iba adentro. Marciniak, el árbitro y sus auxiliares lo daban por bueno, por gol válido, pero los jugadores blancos se percataron de que había un doble toque y le hacían saber su queja al colegiado. Empezaban a pasar una y otra toma en la cual en algunas era evidente, en otras no se veía doble contacto, uno con la diestra, el otro con la zurda. Finalmente terminó siendo sancionado como penal fallado, pero eso no fue únicamente lo que mató al Atlético. Llorente se perdió otro y Oblak no pudo contener el disparo de Rüdiger. ¿Es cruel? Sí. ¿Es justo? También. Hoy se dice que la regla cambiará ya que mucho la trayectoria del balón no se movió por culpa de ese doble toque, pero de que Julián la rozó con la zurda, eso es una realidad. Así que robo o no robo, esto nunca es robo. Número 4, Olympique de Marsella en 1993. Aquí no hay polémica en un partido, pero esto es un escándalo, es soborno, un robo absoluto. Ellos fueron campeones en la primera edición de la Champions League. Le ganaron nada más y nada menos que al Milan de Maldini, al Milan de los holandeses, al Milan de Fabio Capello. Y el robo no es en la final, ese viene antes. En este formato de Champions no existían las semifinales, los cuartos, los octavos y así. Eran dos fases de grupos diferentes en las cuales, si eras el primero, te metías al último partido, a la gran final. Pues el Marsella iba de gran forma, comandaban el grupo, pero tenían un solo problema. Basile Boli, su defensa estrella estaba apercibido y una amarilla más lo apartaría de la final. Jugaban el último duelo de fase de grupos contra el Brujas de Bélgica. Ellos ya estaban eliminados y el presidente del equipo les ofrecía 20,000 euros para que jugaran relajados y no provocaran faltas de Boli para que no lo amonestaran. Pues así fue, aceptaron el soborno y no salió con amarilla. Pudo jugar la final y justamente él fue el autor del único gol del partido. Así que sin soborno posiblemente no jugaba y no ganaban la Champions. Y ese no fue el único escándalo. En un partido de Ligue 1, semanas previas al duelo en contra del Milan, el mismo presidente sobornó a los jugadores del Valenciennes para que no lesionaran a los jugadores del Marsella. Ellos aceptaron. No lesionaron a nadie, les salía el plan hasta aquí, todo bien. Pero meses después salían estos sobornos a la luz. Las sanciones fueron durísimas. La UEFA se hizo de la vista gorda, no les quitaban el título, no les quitaban la orejona, solamente los dejaban sin participar en la siguiente edición. No pudieron tampoco participar en la Intercontinental ni en la Supercopa de Europa. Su presidente condenado a prisión y en Francia, en la Ligue 1, ahí sí se les dejaban ir con todo. Les quitaron el título de ese año. ¿Habían sido campeones de Francia? Pues no. Y aparte mandados a la segunda división, descendidos. Así que es un título de Champions más que manchado. ¿Robo o no robo? Evidentemente robo, gigantesco. Número 3, Barcelona-PSG en el 2017. La icónica remontada, el memorable 6-1, pero también es una de las noches que la gente recuerda como robo. Eran los octavos de final y en el partido de ida en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique se llevó una gigantesca sorpresa. Cayeron goleados 4-0 a manos de Unai Emery. Algo improbable para el Barça, para la MSN y para este que para muchos seguía siendo el mejor equipo del mundo. Viajaron al Camp Nou con las esperanzas más que bajas, casi nulas, aunque esto no significaba el que estaban rendidos. Pelearían por la icónica remontada, pues el primer tanto no tardó absolutamente nada en llegar. Solo 2 minutos, un remate raro dentro del área chica de Suárez que terminó acortando la ventaja. 4-1 global y luego Iniesta se metía al área y también de forma rara, incómoda, mandaba un centro de tacón. Kurzawa la desviaba y terminaba como autogol. 4-2 global, acercándose poco a poco.
Empezando la segunda mitad llegaba la primer polémica. Neymar entrando al área era derribado por Munier. Pasaban la repetición y era evidente el contacto. El defensa del PSG tumbó a Neymar. Él venía cayéndose desde antes, como si se hubiera resbalado. Y claro que cortó la jugada al brasileiro. El problema para muchos es que aseguran que Neymar buscó la falta. Argumentan que claramente pudo evitar caerse y en un fútbol sin VAR esto no se podría echar para atrás, así que se sancionaba como falta y Lionel marcaba el tercero. A solo un gol de empatar, esto era espectacular. La remontada se estaba cocinando, se estaba convirtiendo en una realidad. Un gol más para igualar la serie. Los antibarcelonistas solo pedían un tanto del PSG. Con un gol que hicieran se acababa la eliminatoria. El ataque de Draxler, Di María y Cavani lo buscaba, mas no lo encontraba hasta que dentro del área Eddie sacó un remate seco al ángulo de Ter Stegen y ahora sí, jaque mate. Di María mandaba callar al Camp Nou, se acababa el sueño de remontada. Ahora necesitarían 3 goles más los culés. Se volvía casi imposible, 99% probable de quedar eliminados. Y luego Neymar. Cuando el partido se terminaba, cuando la serie llegaba a su fin al minuto 88, se perfilaba para cobrar un tiro libre y con un soberbio impacto con la derecha adentro. Golazo del Rey Ney, era el cuarto del partido y aún así no era suficiente. Faltaban 2 goles más y esto ya era el minuto 90. Pues solo un minuto después llegó ahora sí la polémica del día y una de las más grandes de la historia, el penal sobre Suárez. Ese penal que los devolvió en la eliminatoria. Aitekin, el árbitro, de inmediato lo señaló y amonestó a Marquinhos, pero cuando se revisa la acción se observa claramente cómo el defensa pone el brazo por encima de Suárez, pero nunca impidiéndole el continuar con la jugada. Y el uruguayo, al sentir el mínimo contacto, se tiró al suelo. Estoy seguro que esto con VAR se anula, pero aquí no. Con la rabia de los antibarcelonistas y el sueño de los barcelonistas, ejecutaría Neymar el penal. Le pidió el balón a Lionel y una vez más el 11 blaugrana la mandó adentro. Ahora solo un gol de diferencia. Era el 5-5 global. Tomó el balón, regresó al mediocampo y ahora serían minutos agónicos para el PSG. Se tiraba todo el Barça al frente y llegaba ese inolvidable centro de Neymar. El desmarque de Sergi Roberto y apenas tocando el balón desviaba la trayectoria y era el 6º gol. El gol de la remontada, la mejor remontada de todas, de todos los tiempos. De un 4-0 en contra en la ida a un 6-1 a favor en la vuelta. Siendo este uno de los mejores recuerdos para los culés, uno de los peores para los antis. Y 2 acciones que nunca se olvidarán: el penal sobre Neymar y sobre todo el penal sobre Luis Suárez. Robo o no robo, para mí esto me duele, pero tengo que reconocerlo, sí es robo. No los 2 penales, pero sí uno de ellos. Para mí el de Munier sobre Neymar es penal, pero no el de Marquinhos sobre el pistolero. Número 2, Real Madrid en contra del Bayern Múnich en 2017. Una de las grandes razones por el cual hoy se tienen que trazar los vectores, las líneas del fuera de lugar. Y es que esta eliminatoria dejó no solo insatisfechos a los bávaros, sino que a todos los antimadridistas. Siempre este duelo entre alemanes y españoles es sinónimo de espectáculo, pero también de tensión, de golpes, de faltas, de tarjetas y de polémicas. La ida fue en el Allianz Arena, lo ganaban los de Ancelotti, es decir, el Bayern. Un gol de Arturito Vidal, él mismo tuvo de penal el 2-0, pero falló el cobro ante Keylor. Con cierta polémica expulsaban a Javi Martínez y aparecía el 7. Cristiano le daba la vuelta a esto, así que con un 2-1 salían de Múnich con ventaja los blancos y con un partido que tuvo de todo. Penal fallado, expulsión, remontada, polémica. Se ponía calientito para la vuelta en el Bernabéu y aquí es donde vivimos la controversia. Dentro de los primeros minutos todo normal, gol de Lewandowski, luego otro de Cristiano que parecía liquidar la eliminatoria y justo antes de que los de Zidane avanzaran a las semifinales, Ramos se equivocaba. Rara vez se le ve fallando, pues en esta así fue. Se anotó en propia puerta y mandaría esto a los tiempos extras. Los bávaros jugaban mejor, tenían el momento anímico, todo era positivo de su lado hasta que empieza la polémica. Una entrada de Vidal que termina siendo sancionada como amarilla. Y esta era la segunda del partido. Se tenía que ir expulsado y para la gran mayoría del público no era falta.
No era amonestación, pues ahora se quedaban con un hombre menos para 30 minutos más, para los tiempos extras y aparte de todo, en el Bernabéu. Tuvieron que sacrificarse, sacar a Lewandowski para meter a Kimmich, a un defensor por un delantero y aguantar todo el tiempo atrás. Pero esa no era la polémica grande del partido, esa llegó en los siguientes minutos, con los merengues ahora cargados al frente. Llegaba el segundo gol de Cristiano en el partido, la bajó con el pecho y remató de zurda. Buen gol, pero al revisar la repetición, el centro que le mandó Ramos era bueno. El problema, la posición del 7. Un clarísimo fuera de lugar, algo inobjetable. Desde aquí se aumentaba la polémica y el argumento de robo para todos los santis. Pues no solo fue ese. Marcelo se inventó un jugadón, solo se quitó a todos, vio a Cristiano solito dentro del área y le sirvió para que el bicho únicamente empujara el balón. Y nuevamente el problema, el fuera de lugar. Al momento en el que el 2 se sirve al 7, claramente adelantado el portugués. Así que tenemos nueva polémica y creo que esto no es polémica. Ante un fuera de juego es evidente que injusticia existe, pues la fiesta merengue no cesó. Todavía la joya Asensio pudo hacer uno más y terminaron aplastando y eliminando a Ancelotti, al Bayern Múnich. Pasaron a las semifinales y se coronaron como campeones de esa orejona. Fue aquí su bicampeonato y muchos recuerdan este título como uno manchado. Robo o no robo, para mí está clarísimo. Con VAR esto nunca hubiera contado. Robo. Número 1, Barcelona en contra del Chelsea en el 2009, el escándalo de Stamford Bridge. ¿Qué otro partido se podría poner en número 1 de duelos polémicos si no es este? El robo de Stamford Bridge. Semifinales. Guardiola y su tiki-taka, sin duda el mejor equipo del mundo. Los más convincentes, los más aplastantes, los que mejor jugaban. Llegaban con tranquilidad a las semifinales donde ahí se topaban al Chelsea. La diferencia era marcada, clara, pero la defensa de los Blues le impedía a Pep en la ida sacar ventaja. 0-0 en el Camp Nou. Todo quedaba para el barrio de Chelsea, para Londres, para la vuelta y llegamos al día más polémico de todos. No solo de la Champions League, creo yo que de cualquier competencia del fútbol. No hay robo más grande que este. Empezamos con un gol de los Blues. Desde el minuto 9, Michael Essien de zurda, una volea, golazo. Golazo del Chelsea, impresionante tanto. Se ponían al frente los locales. A remar contra corriente Guardiola, pero con el arbitraje a favor, de su lado. La primera de las polémicas, jalones. Forcejeo de Vidal por detrás a Drogba. ¿Le impedía rematar con comodidad? Nada, no fue penal. Luego una mano al 81 clarísima de Piqué, clarísima. Con el brazo completamente extendido, no se marcó nada. 2 penales no sancionados. Ellos seguían ganando, estaban furiosos, explotaban con sus reclamos, pero aún no era nada grave ya que seguían avanzando a la gran final. El gran problema llegó con el Iniestazo. Al 93, cuando se acababa el partido, Messi sirvió para Andrés y de primera Iniesta sacó un derechazo al ángulo. Un golazazazo de los mejores de todos los tiempos. Con eso le bastaba al Barcelona, con eso avanzaba, con eso era suficiente. Y ahora sí, todos los aficionados Blues reclamando incesantemente: esto era un robo, esto era tremendo, y aún faltaba el postre, la peor de todas. Al 95, una volea de Ballack dentro del área y una descarada mano de Samuel Eto'o. Al 95, corría Ballack detrás del árbitro reclamándole. Esto era descarado, era un robo absoluto. No señalaba nada, la dejaba correr, se tapaba la cara de Eto'o, tocaba claramente en la mano, la dejaba pasar. Se terminaba el partido. John Terry le reclamaba al colegiado, Lampard lo mismo, y Tom Henning Ovrevo, el noruego, solo decía no, no y no. Drogba enfurecía, estaba fuera de sí, quería encarar al árbitro, volteaba la cámara y decía: "It's a fucking disgrace". Una puta desgracia. Así terminaba el mayor robo de todos. Robo, no robo, me parece hasta de más decirlo. Claro que sí, y tiene razón Didier. Es una desgracia, es un robo, un partido icónico con 2 goles icónicos, pero lo que siempre se destacará por encima de los goles son las polémicas, el arbitraje, el escándalo de Stamford Bridge.